movido mucho la opinión en los últimos días, es importante escuchar lo que él tiene que comentar. A pesar de que sectores como los industriales se niegan a esta iniciativa, la Asociación Nacional de Importadores apoyó el proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo, dirigido a eliminar de manera temporal, me parece que unos 6 meses, el impuesto a la importación de ciertos bienes que afectan el costo de los alimentos de la canasta básica familiar. Vamos a conocer la razón de su aprobación y para esto nos complace recibir al presidente de la Asociación Nacional de Importadores, José Antonio Álvarez, que está con nosotros. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Hola Miralba, gracias por tenerme. Sí, como bien dices, nuestra asociación, que ya tiene 50 años de haber sido fundada y agrupa a empresas importadoras de diferentes ramos, desde alimentación, electrodomésticos, productos de hogar, ferretería, textiles, juguetes, hasta baños, repuestos inmobiliarios, está apoyando este proyecto de ley que, como comentas, tiene la intención de ser temporal por unos 6 meses, según hemos leído, en el entendido de que el Poder Ejecutivo, por lo menos es nuestro pensar, lo que está buscando es que la inflación que se nos avecina pues afecte lo menos posible la canasta básica de los consumidores dominicanos, de la familia dominicana. Entendemos que haya sectores, es normal que haya sectores que puedan estar en contra de esto, pero creo que no está de más pensar en que lo que se está buscando es, repito, que no incrementen los precios. Hay quienes dicen que esto no va a bajar los precios, puede que tengan razón, en algunos casos puede que sí, en otros puede que no, pero si logramos que no aumenten en gran medida, pues ya sería algo beneficioso. Es importante mencionar que ahora que están reunidos la OTAN en Bruselas con el presidente Biden y el resto de presidentes de la Unión Europea y otros países más, ellos están en estos momentos también tomando decisiones sobre las implicaciones que tiene el conflicto bélico de Rusia y Ucrania en los alimentos de cara al futuro. Están previendo una posible crisis alimentaria y yo creo que el gobierno nuestro estará pensando de manera similar. Entonces, los industriales de nuestro país se oponen. Muchos dicen que aunque sea de manera transitoria, esto sienta un precedente y que pudiera debilitar la producción nacional. ¿Qué piensa usted de ese planteamiento? Habría que ver la producción de qué, Miralba, porque mira, entre las partidas arancelarias que se están planteando, son 67 en total, pero una cuarta parte de ellas se trata de carnes, carne de res, carne de cerdo, carne de pollo. Son productos que hoy en día disfrutan de tasa cero viniendo por ejemplo, de Estados Unidos, por el tema del DRCAFTA, pero si el producto se va encareciendo en Estados Unidos, como sabemos que se está encareciendo, otros productos, otras alternativas de otros países que pagan el 40% de arancel, o el 20% de arancel, o el 25% de arancel, no son competitivas cuando las igualas si el precio en origen es similar. Por ejemplo, si un precio vale 100, a uno viene con tasa cero y el otro viene a 140, ya porque paga el 40%. Pero si los dos están a 100, o el que no paga nada ya está a 120 y el otro puede estar a 100, pues al no pagar el arancel, por el tiempo que estamos hablando, los 6 meses, podría ser más competitivo y podría ayudar a la canasta familiar. Hay que entender que muchos de estos productos también son en parte de la industria nacional. La propia industria nacional, muchos de ellos los importa y los transforma. Porque no queramos tapar el sol con un dedo, no podemos. La industria nacional no tiene la capacidad para cubrir
para autoabastecer el mercado. Exacto, de todo, es correcto. ¿No? Entonces siempre hemos dependido y vamos a seguir dependiendo de productos de importación. Yo por eso digo, insistimos en que la medida la apoyamos, no van a venir tiempos fáciles. Si tomamos en consideración, por ejemplo, que Ucrania y Rusia, entre Ucrania y Rusia, hablemos de la zona de conflicto, ambos países producen el 80% del aceite de girasol del mundo. Podrás decir, bueno, aquí no consumimos aceite de girasol. Perfecto. Pero toda Europa consume aceite de girasol. El aceite de girasol es el aceite que se utiliza para cocinar en Europa. Si no hay aceite de girasol, van a tener que buscar alternativas. Por tanto, va subiendo el precio de los otros commodities, como ya hemos visto que ha subido. Ucrania es el cuarto exportador mundial de maíz. Y el maíz es el mayor cereal de consumo en el mundo. ¿Por qué? Porque lo utilizan para la alimentación animal, aparte de las agroindustrias, y por supuesto la alimentación alimentación humana. ¿Qué pasa? Si no hay maíz, hay que recurrir a la soya para alimentar al ganado. Precio de la soya en incremento, como lo estamos viendo. Rusia y Ucrania exportan, si no me equivoco, entre el 29 y el 30% del trigo mundial. De hecho, nosotros tenemos dependencia del trigo de Rusia. Parte del trigo que se importa aquí para elaborar las harinas viene de Rusia. Entonces, hay que entender que esto es a mucha gran escala y que no somos el único país que va a estar afectado. Entonces, podemos vernos más afectados que otros mientras más nos dilatemos en tomar decisiones estratégicas para evitar que los efectos, como digo, de una posible crisis alimentaria que se puede presentar. Ojalá no se presentara, pero es una posibilidad existente. La propia agroindustria tiene que estar preocupándose, principalmente las empresas del agro, por sus siembras, porque el 13% de los fertilizantes del mundo provienen de Rusia. Y aquí hay importación de fertilizantes de Rusia. Entonces, es el tercero, creo, el proveedor de fertilizantes de nuestro país para los abonos. Y entonces la siembra también se va a poder ver afectada por ahí. ¿Hay riesgo de que República Dominicana sufra de desabastecimiento? Mira, el riesgo es global. ¿Qué está ocurriendo? En el 2020, cuando comienza la pandemia, hablemos de los primeros 6 meses de pandemia, es cierto que muchos países estaban prácticamente cerrados, que industrias estaban cerradas por completo, que otras estaban trabajando a media jornada y con poca capacidad de personal, pero todo fluía. Nosotros, lo del sector importador, hablemos de la parte de alimentación, notábamos que podíamos seguir contando con suministro. A medida que fueron abriendo muchos países, fueron abriéndose las economías, empezamos a ver el problema del desabastecimiento por culpa de la falta de contenedores y buques que se retiraron en tiempos de la pandemia, en los primeros meses de la pandemia. Desde septiembre del 2021 a esta fecha, la cosa lo único que ha hecho es empeorar, porque sí está habiendo problemas de suministro en la cadena de suministro global. Y el conflicto bélico lo que ha hecho es empeorar algún poco más las cosas, pero empeorar en el sentido de que se está retrasando más la llegada de la mercancía, sea de materias primas o de productos terminados, y eso puede que siga ocurriendo a lo largo de todo el año 2022. El que diga que no podría estar incurriendo en un error. Cuando hablamos de eliminar aranceles, aunque sea de manera transitoria, estamos hablando de que eso implica que el gobierno dejaría de recibir impuestos. Entonces es como que el gobierno está haciendo un sacrificio.
Yo creo que, mira, definitivamente no creo que sea del agrado del gobierno tener que dejar de percibir ingresos fiscales. Estamos claros todos en ello. Pero creo que el ánimo del presidente Abinader y de la vicepresidenta Raquel Peña y bueno y de todo el gobierno en general es evitar un mal mayor. Así quiero interpretarlo yo. Pero sí, definitivamente algo se van a ver perjudicadas las arcas, pero también tienes que entender, como te dije antes, si tú hoy puedes comprar el mismo producto a 100 y de otro origen te cuesta 140 porque paga el arancel, pero el de 100, que no paga arancel, no tiene, o tienes que esperar 5 o 6 meses para que te lo supla, y el otro te lo puede suplir en condiciones más favorables o más rápidas, pues definitivamente hay que ver si se puede aprovechar esa coyuntura.